Hola amigos televidentes, aquí estamos en su espacio Balance Financiero. Estamos, ¿verdad?, entrando en diciembre con la brisita y también pues con las decoraciones, las luces, se va sintiendo este ambiente festivo. Hoy tenemos en su programa pues a un invitado especial que siempre nos aporta muchísimo en Balance Financiero, que es Miguel Collado, del Centro Regional de Estrategias Económicas, el CRES, que pues viene a darnos tantas luces sobre tantos temas interesantes. Y con ustedes pues estamos todo su equipo, Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez y Francisco Canahuate. Bienvenido, Hermógenes. Gracias, doctora Juanita Canahuate. Cuánto gusto volver al aire, agradeciendo pues la solidaridad de todos ustedes y de los televidentes ante la ausencia nuestra en el programa pasado y las circunstancias atenuantes. Sí, tenemos a don Miguel Collado, cuánto gusto poder compartir con él. Fue una reserva hecha hace más de un mes ya. Y acá lo tenemos justo para hablar en momentos donde estamos prácticamente concluyendo un año y donde ya de lo que hay que hablar es de 2023. Alcedo, bienvenido. ¿Qué tal, Hermógenes, Juanita, Francisco? Amigos televidentes y radioescucha. Y también hay que saludar a Miguel Collado, que aunque es un invitado al set del programa, pero es ya parte nuestra. Y veremos que estamos transitando un mundo algo turbulento, pero eso lo dejamos para los diferentes segmentos de actualidad, gestión empresarial, contaduría y finanzas, y cerrando con el segmento de broche de oro, el mundo sin impuestos. Recordarles que llegamos a ustedes gracias al patrocinio, al respaldo que hemos tenido de nuestros patrocinadores y obviamente a ustedes que nos acompañan toda la semana. Dejarle con este pensamiento que es muy importante, reiterarle que estamos en Adviento, una época fuerte de preparación ¿para qué? Para esa gran fiesta de la Natividad, la celebración del nacimiento del niño Jesús, Mesías y Salvador de la humanidad. Don Francisco. Así es, estamos en tiempo festivo, decía Juanita, y eso trae como consecuencia gracias fiscales. Se le da una facilidad a los residentes en el exterior, a nuestros conciudadanos, para que traigan regalos, obsequios a sus familiares. Y de ese tema nos ocuparemos en el mundo de los impuestos, porque tiene varios detalles que conviene compartir. Mientras tanto, le damos la bienvenida a todos nuestros amigos televidentes que se mantengan con nosotros para disfrutar de ese plato fuerte que tenemos en el contenido de hoy. Y damos la bienvenida a Miguel una vez más. Hay un llamado a la pausa, doctora, ¿qué le parece? Así es, no se muevan, que regresamos en breve. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, acá estamos para entrar en materia ya sin más pérdida de tiempo con nuestro directo
invitados, ya compañeros, como lo estábamos citando, y lo de compañeros no por lo de partido político, porque ahora todos los compañeros son políticos, pero sí que Miguel Collado nos ha acompañado en su condición de economista en varios espacios durante este año, y nosotros hoy nos honramos. Y qué bueno comenzar hablando con el vicepresidente ejecutivo del CRES sobre lo que ha sido el año 2022 hasta este punto. ¿Qué sorpresa podemos esperar en alrededor de 25 días y como 15 hábiles laboralmente para cerrar el año? ¿Y cuáles serían las expectativas para el año 2023, que es lo que ya prácticamente interesa? Me gustaría, Miguel, y yo no sé qué opina Francisco Canaguate y Alcedo Ramírez, pero me gustaría hacer un escenario creado aquí en el set, y es un 2023 sin COVID y un 2023 sin Rusia-Ucrania. Bienvenido. Muchas gracias, Hermógenes. Es un placer estar contigo, Alcedo y don Francisco, una vez más aquí en Balance Financiero. ¿Por dónde empezamos? Porque tú has planteado sí, como sirviendo la mesa, pero ahora vamos a desmenuzarlo, y yo creo que le quedan alrededor de 15 días laborables al año, pues, descontando todas las festividades. Sí. Pero en realidad estamos entrando a diciembre. Si tú decías que esperara en lo que resta del año, yo creo que ya lo que falta es la aprobación ya del presupuesto, todavía está pendiente, descansa en el Congreso. La tradición ha sido que lo que se ha introducido como proyecto de ley se aprueba sin mayores modificaciones en años anteriores. Podría ser así, sin embargo, de nuevo, todavía falta ver que se haga ya ley ese proyecto que está, reitero, en el Congreso. De parte, creo que en términos legislativos, en términos de política, eso es lo más importante, lo más relevante que está dentro del panorama que uno puede vislumbrar de aquí a final de año. ¿Cómo va el año? ¿Cómo terminó el año? Tú preguntabas. Podríamos decir que indudablemente este fue un año más favorable que el 21, un año donde ya se empieza a notar realmente la recuperación económica, o se empezó a notar en diferentes ámbitos. El turismo fue el líder, digamos, que de este crecimiento que se puede observar en el año 2022. También manufactura local y particularmente zona franca, que ha sido beneficiada por producción que se ha movido acá, por las disrupciones que ha habido en otros países, particularmente por el caso de la pandemia de COVID. También se ha beneficiado por los precios internacionales. Indudablemente la inflación, el incremento ha hecho mayores los números en términos nominales de esas exportaciones, pero también ha tenido un impacto en las importaciones. Un año caracterizado por materias primas altas, particularmente el petróleo, a partir precisamente de la guerra de Ucrania y Rusia, que disparó lo que ya se venía produciendo por la inflación monetaria que se inició en el 2020. Para nadie es un secreto cómo los bancos centrales en el mundo, sobre todo la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, incrementaron sus balances. Eso quiere decir sacar más dinero a la calle comprando títulos, pero también se redujeron las tasas de interés, las tasas de política monetaria, que a su vez afectan todos los otros tipos de interés en los mercados. Un renglón, Miguel, perdona que te interrumpa, y es que tú siempre nos hablas de él, y yo diría que es un tema estándar para tratarlo contigo, y es nuestra preocupación de todavía a fin de año
vemos que el gobierno y el Congreso siguen aprobando préstamos, es decir, más endeudamiento. Y ya la última información que tenemos es que ya pasó de los 70.000 millones de dólares la deuda externa, o menos yo, la deuda pública dominicana. Del Estado, sí. Del Estado. Entonces, sí, eso ya representa un porcentaje bastante importante, yo diría, tanto con relación al Producto Interno Bruto del país, aunque muchas veces dicen, no, que todavía no tenemos capacidad de endeudamiento, pero lo que nos preocupa es el peso de esa deuda en el pago, en el presupuesto anual. ¿Qué nos puede decir al respecto, Miguel? Qué importante, qué bueno que tú mencionas eso, porque las perspectivas para el año próximo ese tema está vinculado con las mismas. ¿En qué sentido? En que cada vez se va a ir haciendo más caro emitir nueva deuda. Y ya esa que tenemos, esos 70.000 millones que se comprenden una parte de unos 17.000 millones del sector público financiero, que es básicamente el Banco Central, y el resto del sector público no financiero, ya tiene un peso importante. Solamente la del sector público no financiero, que es la que aparece en el presupuesto precisamente, el pago de los intereses de esa deuda con relación a los ingresos tributarios, que es con lo que tú lo pagas. Exacto. En realidad, tú bien decías, esa es la liquidez con la que tú puedes contar. En algún momento llegó a 24, sobrepasó el 24%. En la última medición que hicimos anda por encima del 20%, pero eso se ha beneficiado en el sentido de que, bueno, al haber más recaudaciones por el mismo aumento de las bases por la inflación, tipo de cambio menor, y también la parte de la negociación de pasivos que hizo el gobierno, eso ayudó. Pero para el año 2023, el presupuesto contempla 23 punto y tanto por ciento de esa relación. O sea, seguimos pagando entre 20 pesos y 25 pesos, 24 de cada 100 que recauda el Estado. Es preocupante, verdaderamente. Y el año próximo, reiteramos, las emisiones nuevas van a ser más costosas. Ya, si comparamos a cómo emitimos en febrero, cuando salimos a los mercados internacionales con las últimas cotizaciones o los últimos rendimientos de esos bonos, podemos ver que se han incrementado en más de 3 puntos porcentuales. Eso es importante. Y el año próximo la Fed va a seguir incrementando la tasa. Hay una subida. ¿Qué podríamos esperar a nivel internacional, Hermógenes? Sí, en estos últimos días que quedan del año, en cuanto la Reserva Federal va a incrementar su tasa de política monetaria. Eso está por verse en los próximos días. En una proporción menor, que es 0.50 en lugar de 0.75, Francisco. Miguel, se ha dicho desde las autoridades públicas nuestras que queda aplazada la reforma tributaria integral. En el presupuesto nacional, ¿hay o no hay reforma tributaria incluida? En el proyecto de ley de presupuesto. Que debe aprobarse ahora. Que debe aprobarse ahora. Exacto, el que está bajo discusión congresual. Usted dice, pregunta por qué hay alguna modificación particular que usted observa. Lo que está incluido en el anteproyecto de ley. Tú has tenido oportunidad de revisarlo. Sí, sí. Entonces, ¿no podría compartir un poco esos elementos que son reformas realmente? Bueno, si se refiere a la parte impuestos como a los servicios digitales o... Al gas, por ejemplo. Al gas. Sí, y mantener congelada la exención. La congelación de la exención contributiva. Ese es un elemento importante, sí, por eso quería yo que usted me diera los detalles. Sí. Usted es más acucioso que uno y hace esas observaciones. Desde el CRES venimos diciendo que congelar esos niveles de los ingresos para calcular los ingresos, la base
Se calculan los ingresos de las personas físicas y en consecuencia se aplican los impuestos. Definitivamente ha perjudicado mucho a la ciudadanía en un ambiente de inflación como la que hemos tenido desde el año 2020. Eso de verdad que no tiene sentido más que recaudatorio, y eso refuerza la idea que uno tiene de cómo se benefician los estados precisamente en periodos inflacionarios en cuanto a sus recaudaciones, en detrimento precisamente de los consumidores. Excelente, porque esa respuesta o esa participación da al traste con la inquietud de Francisco Canaguate, que quizá el mensaje, y voy a quitar el quizás, que él pregona, es, oye, suspendamos los parches, suspendamos las posposiciones del cumplimiento de ordenanzas fiscales, como es el caso de la exención contributiva de los asalariados, y vayámonos a lo que es un pacto fiscal donde las cosas se actualicen y donde pues no solamente se revisen las tasas, sino que también la base imponible sea ampliada. Y esto pudiese de alguna manera, Francisco, me corriges, de alguna manera suplir lo que es el déficit fiscal. Que genera desconfianza en la ciudadanía cuando se le afirma categóricamente que no habrá reforma y se introduce por un mecanismo de carácter provisional como es la ley anual de presupuesto. Sin embargo, estas son disposiciones permanentes. Claro, así mismo. Y además oneroso, porque el impuesto al gas que se ha planteado es oneroso. Sí. Yo le hacía en la introducción que era como si fuera una ensaladita rusa, un picadillo de los temas, y ese precisamente encaja porque es una de las sorpresas o no sorpresas, sino de lo que resta por suplir en este diciembre, y es precisamente la aprobación del presupuesto. También está el caso, y caramba, en 2 semanas está el caso del comportamiento de la tasa cambiaria. No sé cuál es la posición de ustedes, incluyendo a nuestro directo amigo Miguel Collado, en cuanto a que si la administración de la tasa cambiaria, dije la administración, el control, eso quiere decir que no fluya bajo la ley de la oferta y la demanda, pues ha permitido hasta este momento que tengamos un índice inflacionario por debajo de los 2 dígitos. Sí, indudablemente ha contribuido el mantener el tipo de cambio a los niveles que se ha mantenido, o la apreciación más bien del peso con relación al dólar, todo lo contrario que uno está acostumbrado a ver. Las importaciones, obviamente, denominadas en dólares, pues resultan a unos niveles inferiores. Ahora, eso tiene un costo en términos de competitividad para el país, y más en un ambiente en el que el nivel precisamente de costos en sentido general se ha incrementado en muchos casos, o en sentido general, sin la debido incremento en productividad. Hemos tenido, por ejemplo, incrementos salariales justificados, pero no provenientes de incrementos en productividad. Y cuando tú, por el lado del tipo de cambio, se vuelve más competitivo, si haces el análisis, el ambiente de negocios, pues obviamente eso tiene un efecto sobre el clima de negocio y sobre la capacidad de los sectores exportadores y que proveen servicios al exterior. Sí, rápidamente, Miguel, para concluir con el año actual, una de las variables que me preocupa es los subsidios. Y también, ¿qué tú piensas con relación al nivel de los subsidios de este año y cuánto está contemplado para el año entrante? Mira, hay un subsidio que para mí, que es el principal, que es uno de los temas que en un momento, si esta sociedad no debe abocarse a resolverlo,
por más que lo discutimos, no terminamos de buscarle una solución. El sector eléctrico, el subsidio al sector eléctrico, que este año va a representar aproximadamente 1.600 millones de dólares, solamente constituye alrededor del 39% del déficit fiscal. Cuando tú ves eso en un panorama que para mí resulta incierto todavía en términos de las materias primas energéticas, o tienes limitaciones en la producción de gas natural, o tienes que el carbón está caro y hay factores que lo siguen encareciendo. Vemos en Europa como las energías alternativas en algún momento se te pueden parar y necesitas recurrir a otros medios para producir energía. El diésel también, el año próximo por ese lado deberemos tener unos niveles altos, además de los también subsidios que se introdujeron en este año o que se aumentaron, como lo de los combustibles en las estaciones de combustible. Correcto. Compañeros, pero del programa, el Fondo Monetario Internacional, y Miguel hablaba de los resultados del 22 contra 21 y lo ve positivo, pero el Fondo Monetario Internacional está proyectando para el año 2023, pues un crecimiento casi negativo porque está por debajo del 2%. Nos gustaría abordar ese tema con todos ustedes en beneficio de los televidentes al regreso de esta brevísima pausa. Espérennos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Decíamos de un año 23 en un escenario creado quizá en las nubes, un año 2023 sin pandemia COVID y un año 2023 sin guerra o sin invasión Rusia-Ucrania. Entonces el Fondo Monetario dice, bueno, el crecimiento mundial proyectado por debajo del 2%, parece que entonces es verdad que es un sueño lo que estamos planteando. Es que cuando tú tienes que reducir la cantidad de dinero en la economía, luego de la expansión que tienes en un momento determinado, en este caso concretamente a partir de la pandemia de COVID, cuando hablábamos de cómo los bancos centrales reaccionaron, pues ese efecto de subida de tasa, de contracción monetaria, de reducción de los agregados monetarios, pues de por sí desacelera las economías. Y ese es el factor principal que va a estar gravitando en el mundo en el año 2023. Veremos, la economía de Estados Unidos está débil,
muchos entendemos que debió haberse declarado en recesión en un momento cuando tuvieron los 2 trimestres consecutivos de contracción del Producto Interno Bruto, y eso sucederá en la primera parte del año 2023 y veremos también cómo Europa será afectada, Inglaterra también, y el tema de China, de menor crecimiento, tal vez no contracción, pero precisamente en parte por la misma política de COVID-0 que no, aunque en algunos momentos se anuncia una flexibilización, no vemos que vaya a reducirse, a pararse por lo menos por ahora. Sí, mira, Miguel, y también a nosotros nos interesa que tú nos comentes, porque Hermógenes pinta un escenario, pero que es muy utópico, prácticamente libre de problemas. Y yo lo que pienso es que... Pero yo nada más aíslo 2 de todos los problemas. Pero esos 2 precisamente, lo que quiero decir es que el 2023, por la forma que estamos cerrando el año, 3 virus en vez de 1, es decir, la pandemia no se ha ido, y encima de eso se ha unido el virus de los pequeños, de los bebés, y el virus de la influenza, que siempre tienen su impacto por 2 o 3 meses hasta el inicio del año entrante. Pero lo que voy es, encima de eso, tenemos, a nuestro humilde entender, un mundo turbulento donde se pueden esperar muchos cambios. La pregunta es, ¿no piensas tú que precisamente esas turbulencias externas de alguna manera van a tener un impacto local, y de ahí a nuestro humilde entender, en tu opinión, con relación a por qué el gobierno insiste en posponer una reforma tributaria integral, necesitando realmente los recursos y teniendo un futuro con tanta incertidumbre? Bueno, definitivamente no solamente la parte monetaria, que es la más importante, a mi entender, que vamos a tener afectando o determinando el comportamiento de las economías en 2023, pues habrán otras incertidumbres que se podrán agregar. El tema geopolítico seguirá siendo importante en el corto, mediano plazo. No vemos intención de, por lo menos con lo que uno ve hasta ahora, de una negociación de paz. No vemos esas intenciones, desafortunadamente. Entendemos que ya debe haber llegado el momento de hace tiempo de la parte diplomática, y eso, pues unidos a otros temas, podría seguir afectando al mundo. Tú mencionabas también al final el tema de la reforma tributaria. Pues fíjate, entendemos que las autoridades han desperdiciado una muy buena oportunidad desde que empezamos a salir no a salir de la pandemia, pero por lo menos a tener unos controles y unas facilidades de que la gente empezara a movilizarse en República Dominicana gracias a tal vez las vacunas y otras medidas. En el 2021 se pudo haber hecho una reforma tributaria como las entendemos nosotros, como compartimos con ustedes aquí en Balance Financiero. Y no lo veo desde el punto de vista necesariamente, no solamente de aumentar las recaudaciones, sino una reforma del tipo que las entendemos, de reducción de tasas, simplificación del sistema tributario, nos ayudaría en la recuperación económica y en el crecimiento después del efecto que hemos tenido, que todavía está ahí, del cierre de la pandemia, de la inflación, y ahora en un año complicado. Yo creo que esa sería una reforma que incrementaría la productividad, reduciría costos de nuevo si se hace una reforma correcta, ¿no? Como bien decía don Francisco, si seguimos con parches y haciendo más complejo el sistema tributario. En ausencia de esa reforma, por el momento, dada la reflexión sobre la economía internacional que nos plantea, en la República Dominicana vamos a entrar a un año preelectoral. ¿Qué impacto en la economía tú crees que puede tener la realidad política electoral dominicana? Bueno, ese es uno de los riesgos que uno ve en la ejecución del presupuesto del año próximo, del año 23.
Uno ve riesgo por el lado de los ingresos relacionados con la disminución precisamente de la inflación, no la ausencia, no la normalización de la misma, que quede claro, vamos a tener inflación todavía en el mundo, pero a unos niveles más bajos y eso va a afectar los ingresos. Por el lado del gasto están temas relacionados con lo que preguntaba Alcedo anteriormente con relación a subsidios, no solamente el eléctrico que yo mencioné, sino los otros, y esto que usted menciona ahora, don Francisco, se une a ese panorama de cómo será el comportamiento del gasto y obviamente con demandas, llamadas demandas sociales, con una economía que no está dinamizada porque no ha habido ninguna reforma estructural que introduzca elementos que incrementen la productividad y en consecuencia la competitividad. Entonces el peligro sería lo que los economistas llaman el ciclo político, el ciclo electoral, pues lo veamos con incremento en el gasto, mayor déficit fiscal que el que se está presupuestando y en consecuencia mayores necesidades de financiamiento vía deuda pública. ¿Qué habrá entre las medidas que está adoptando el gobierno frente a la migración, especialmente haitiana, pero la extranjera? ¿Qué habrá por ahí? ¿Habrá un enfoque político? ¿Habrá una sintonía financiero-económica dada la importancia del intercambio comercial con el vecino Haití? ¿O habrá medidas patrióticas? Estaremos promoviendo el patriotismo, obviando todo lo otro. Y esto rozando de manera directa la relación con Estados Unidos. Bueno, el tema haitiano y las relaciones con Estados Unidos no es la primera vez que salen a relucir en las relaciones tripartitas, las relaciones entre los tres países. Ya ha habido episodios anteriormente. El tema haitiano siempre estará ahí. Yo entiendo que es necesario que República Dominicana, con responsabilidad, con humanismo, haga cumplir las leyes migratorias, pero la realidad es que este tema siempre va a ser recurrente y también que es una realidad que el comercio entre República Dominicana y Haití es muy importante y que las relaciones humanas en el mercado laboral son importantísimas. Entonces, yo creo que la vía del diálogo, la vía de la tolerancia es importante en las relaciones bilaterales con el vecino país, con Estados Unidos, y yo creo que definitivamente tenemos que aprender o estar conscientes de que esto es una situación de largo plazo. Miguel Collado, nosotros sabemos que tanto tú como el licenciado Canawate son, digamos, portaestandartes de una reforma tributaria integral. Yo insisto, en base a lo que hemos aprendido de usted y nos han mostrado de la bonanza de la reforma propuesta, yo pienso que a cualquier político en la situación que está República Dominicana, de cualquier partido, le conviene abocarse a la reforma por todos los beneficios que han mostrado ustedes. La pregunta es, asumiendo que a ti te tocase la oportunidad de tratar de convencer al presidente de la República para que le dé luz verde a la reforma tributaria, ¿cuáles serían quizás los elementos, los tres elementos más importantes que tú tratarías de resaltar, obviamente con la anuencia de Francisco, y que podría convencer al presidente a, como se dice vulgarmente, jugar esa carta política? Muy buena pregunta. Ojalá y la respuesta que dé, si obviamente es algo hipotético, sea lo suficientemente convincente, pero la idea de tener una reforma que entienda el pensar de los seres humanos que actúan dentro del sistema tributario, o sea, pensar en cómo los afecta, cómo condiciona
el sistema actual, su comportamiento en términos de las variables que preocupan, que son las informalidades, algunas de ellas, informalidad, evasión, elusión, pues una reforma como esta va orientada a reducir esos temas, a quitar los incentivos que prevalecen en la economía dominicana, en el sistema tributario. Tendría una ampliación de bases que sería favorable para el incremento de las recaudaciones, en adición a los elementos que ya mencioné, y colocaría a la República Dominicana en una posición envidiable a nivel internacional. No me limito a decir América Latina, me limito a decir mundial, o más bien, quiero decir internacional a nivel mundial, en cuanto a la capacidad de atraer inversión extranjera directa o atraer inversión de todo tipo. En los 90 vivimos una experiencia fantástica con reformas estructurales y una de ellas fue la reforma del Código Tributario. Don Francisco, protagonista en ese proceso. Y definitivamente si queremos un país que pueda ser visto como un atractivo para la inversión en el mundo, pues y queremos crear mayores puestos de trabajo con mayores ingresos, pues esta es la reforma que hay que hacer. Se le diría al presidente también que hable con los que están opuestos para que le den paso. También. Porque es un pacto, ¿no? Porque es un pacto. Porque es un pacto, exactamente. Claro. Y pregunto yo si con el aumento en las tasas interbancarias, la tasa activa, me estoy refiriendo a la activa, si realmente estaremos, como dicen por ahí, ese dicho que no tiene desperdicios, empeñar el radio para comprarle pilas. Si realmente con este aumento de tasas nosotros estaríamos frenando las recaudaciones fiscales, porque habría un enfriamiento en la economía, y mucho más aún si estaríamos también frenando la inversión extranjera en República Dominicana. El tema, la realidad que yo siempre trato de compartir o decir lo siguiente, es que cuando usted tiene una reducción artificial de las tasas, de los tipos de interés, una expansión monetaria que no natural, usted va a tener las consecuencias posteriores. Entonces, no es que esto es inevitable, porque la inflación en realidad es inflar la moneda. Los precios aumentan, no se inflan. El término original es ese. Y luego devino en la inflación de precios. Pero es inevitable ahora mismo vivir las consecuencias de esa fiesta monetaria que hubo en el mundo. Entonces, el ajuste es inevitable. Va a traer y está trayendo consecuencias, pero van en la vía de reducir la peor de todas para el bolsillo de los ciudadanos, que fue la inflación que se introdujo en el mundo a partir del 2020. Correcto. Bueno, tenemos que ir a una pausa y nos queda un segmento bastante reducido con Miguel Collado para entonces dar paso al mundo de los impuestos, que ya el tema lo anunció Francisco Canaguate. Entonces, luego de esta pausa, y que en la cual ya se reintegra la doctora Juanita Canaguate desde las gradas, pues vamos a abordar los temas finales con este invitado de luz, que es don Miguel Collado, vicepresidente del CRES. Nosotros pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos,
por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso y hablando mucho de estas reformas estructurales que tienen que ser realizadas en nuestro país y donde no podemos, ¿verdad?, quedarnos o en mini reformas o en reformas que sorprendan a la población, los famosos parches que se han dicho que sencillamente vienen a tapar algún déficit, pero no dan una solución integral, que es lo que se busca, que es lo que se tiene pendiente. Y eso es muy importante reflexionar sobre esto, pero también queremos reflexionar sobre otro detalle que es importantísimo en nuestro país y es el alto nivel de informalidad que existe. Se habla de que hay un 58% de informalidad. Entonces, ¿cómo esto dentro de la economía, cuando hablamos de informalidad, quiere decir que menos de la mitad el aparato económico realmente contribuye y entonces la carga es muy pesada? ¿Cómo esto influye en nuestra economía, Miguel? ¿Cómo podemos buscar soluciones? Sí, la informalidad laboral, medida por las autoridades monetarias, se acerca al 58%. Y definitivamente es una preocupación el hecho de que empleadores y empleados tienen que hacer transacciones al margen de la ley, al margen de lo establecido. ¿Y qué tiene esto? Bueno, en términos de ingresos, en términos de productividad, no es lo mismo un empleado dentro de la formalidad que uno dentro de la informalidad, en términos de protección de seguridad social, que es uno de los elementos que ayudan a definir la informalidad, pues obviamente afecta a estos mismos trabajadores. Se discute mucho el tema, aprovecho para mencionarlo, de la seguridad social con relación a los fondos de pensiones, pero pocas veces se ve el hecho de que no es solo, ese sistema opera dentro de un esquema mayor de salarios bajos, de desempleo y subempleo elevado e informalidad laboral también. Entonces, ese es otro elemento a tener en cuenta. Esas son personas que no están cotizando para el futuro, para su pensión, por ejemplo. Entonces, hay muchos elementos. Se podría mencionar también el de la competencia desleal, que muchos bien mencionan cuando hablamos de este tema impositivo. ¿Qué hacemos? Y entonces ahí yo lo que trataría o lo que aprovecharía, la oportunidad que me das para concluir es, bueno, lo que tenemos que hacer es reducir los elementos que crean los incentivos a que agentes económicos operen dentro de la informalidad y que estas relaciones que decía laborales, por ejemplo, se establezcan al margen de la ley. Y uno de ellos es el tema tributario. Y por eso es que venimos abogando por una reforma que haga menos oneroso cumplir con el mismo. Y la informalidad es víctima también del financiamiento, porque el financiamiento informal es diario, que le cobran la tasa de interés o semanal. Sí. Quiere decir que también el usuario de los servicios informales paga un sobreprecio. Correcto,
Correcto, eso también es más costoso para el informar, tener acceso al crédito y en consecuencia poder crecer y ahí iba con lo que decía de la productividad, también les afecta. Menos capital hace al empleado menos productivo, por eso el empleado informal tiende a ser menos productivo que el formal. Pero Sí. ¿no sería que esa informalidad esté incentivada por lo complejo del aparato recaudador? En parte sí, por eso mencionaba la necesidad de una reforma tributaria que vaya en el sentido de reducir los incentivos que mueven a la gente a operar dentro de la informalidad. Porque yo digo, es que tú podrías hacer gratuito el sistema, el proceso de formalizarte, pero ya una vez a la semana de estar formalizado, ¿qué pasa? Cuando tengas que empezar a cumplir con todo lo que ordena el sistema tributario, más la seguridad social. Entonces, si tú añades eso a costos que existen en el país de autogeneración de electricidad, de que tenemos uno de los tarifas de transporte más caras de todo el continente, la segunda comparado con países del ERECAFTA, costos de combustibles también elevadísimos, entre los más altos también, tradicionalmente los más elevados, comparado con esos países del ERECAFTA, y temas burocráticos y otros más. Entonces, operar en el país es de verdad que los emprendedores son héroes. Si uno se pone a ver todos estos costos y todos estos temas que dificultan hacer negocios en República Dominicana. Sí, es así que realmente la complejidad del sistema pues empuja un poco a la informalidad. Como tú nos decías, Miguel, que también está lo de la competencia, porque hay muchos que sí están cumpliendo con ese sistema tan complejo y del otro lado, pues otros que prefieren por la complejidad decir o decidir no cumplir. Tú decías ahorita que era al margen de la ley. Y yo creo que si bien tenemos que empujar a esa reforma fiscal estructural y que realmente simplifiquemos el sistema y que pues se busquen la forma de que con todo más simple pues podamos hacer que todos se formalicen, no es menos cierto que hoy en día entiendo que podría haber ciertas oportunidades de mejora buscando con la ley actual aquellos que han decidido estar en la informalidad y por lo menos eso podría también quizás tener un poquito menos de quitarle un poco de peso a toda esta población que sí está tratando de cumplir aún con un sistema bien complejo. Realmente qué tema tan complicado, Miguel, y cuántas profundizaciones nos has traído y no te quedas, ¿verdad?, en la superficie, sino que vamos a ver un poquito más profundo y de verdad que qué buena tu participación Sí. Es excelente. Gracias. Yo creo que en el mundo de los impuestos podemos compartir un poquito más con Miguel, ¿no? A solicitud de Francisco Canaguate, naturalmente. De forma que ya el tiempo está muy corto para concluir el programa. Vamos a la pausa rapidito y ya volvemos de inmediato para el mundo de los impuestos y los temas finales. Este viernes 9 de diciembre sé parte de la gran fiesta de Navidad de los contadores. Como artista invitado, el Cuquito Mayor, Toño Rosario. En el Salón Independencia del Ministerio de Defensa de Santo Domingo. Adquiere tu boleta ya. Y aquí estamos de regreso en su segmento El Mundo de los Impuestos. Y don Francisco pues ya nos anunciaba desde el inicio qué tema íbamos a estar compartiendo en este segmento. Y es en estos tiempos, ¿verdad?, festivos,
de la gracia navideña que se le otorga a esos dominicanos residentes en el extranjero para que traigan regalos a República Dominicana. Así es. La población dominicana residente en el exterior envía cotidianamente remesas a la economía dominicana que bastante ayudan a la estabilidad macroeconómica y a la estabilidad cambiaria. Y en esta época del año pues se le otorga una especie de compensación a ese sacrificio que hacen, otorgándole la exoneración a todos aquellos regalos, equipos que no superen los $4,000 para que lo ingresen a la República Dominicana y lo traigan a sus familiares. Yo quiero hacer un comentario porque antes, en diciembre, tendía a bajar la tasa de cambio por el flujo de divisas que traían los dominicanos ausentes, como se le denominaba entonces. Hoy día, con estos regalos de hasta $4,000, ha cambiado el panorama. Muchos traen los objetos, lo venden y lo comparten con sus familiares. Les regalan una parte del producto de la venta y la otra parte la retienen consigo y lo convierten en dólares para el regreso. Quiere decir que en lugar de bajar la tasa de cambio, lo que tiende a subir en diciembre. Un fenómeno nuevo. Sí, así es. La verdad que el tema impositivo, cuántas consecuencias trae, que a veces, como decimos, el aleteo de una mariposa puede pues desatar todo un huracán y a veces no vemos esa influencia que puede tener el tema tributario. Se toma una pequeña medida y al final pues todo el aparato puede ser afectado. Por eso yo decía anteriormente con la pregunta de Arcedo, tener en cuenta quiénes son los que operan dentro de estos sistemas. O sea, no es algo aislado, son seres humanos que están obedeciendo a los incentivos que se les crea a partir de los componentes del sistema, reitero. Entonces, es importantísimo tener en cuenta cómo se diseñan las cosas para ver cómo influyen en el comportamiento de los seres humanos, en qué efecto tienen. Yo creo que los incentivos navideños son muy buenos y sobre todo que la gente piensa en electrodomésticos. El problema de los electrodomésticos son la carga aérea, el flete, el hecho de poderlo embarcar. Y me trae a la mente, me viene una inquietud, Francisco, para ti. Y es si estaremos en la época política de quién da más. Siempre el populismo funciona, pero podría haber también una queja del sector formal de la economía que vende esos artículos, que entiendan que viene una competencia desleal cuando esas personas traen esos electrodomésticos, lo venden sin ITEVIS en el mercado de manera informal y dejan de comprarlo a los establecimientos formales que sí pagan el ITEVIS. O sea que no es un regalo entonces. No, la forma como está operando es compartido. Se ingresa el producto, se vende en el mercado, se les regala una parte del importe de la venta al familiar y la otra parte se convierte en dólares para regresarlo al país de donde reside el dominicano. Lo que sería bueno es revisar, y yo sé, yo estoy mirando el reloj, no te preocupes. Lo que sería bueno es revisar si yo que hace 6 meses, que es lo que dice la ley, no vengo al país y entonces te traigo 75 pulgadas de pantalla. Si yo pudiera enviarla por un courier y entonces con el ticket aéreo probar de que no vino en el avión, pero sí vino por el courier, porque ya el courier es algo rutinario. Sí, pero no es del envío, es que lo traiga. Bueno, adelante doctora, usted que es abogada, desenrede eso ahí. No, definitivamente lo que pensaba era en una de las medidas, por ejemplo, en que justamente tiene esa complejidad y esas influencias, y es el impuesto que hay a la transferencia y a los cheques,
que es un impuesto, por ejemplo, que tú dices mínimo, pero que hace que desincentiva la bancarización, desincentiva hacer transferencias, que hay personas que aunque el impuesto sea pequeño... Pero acuérdate que es un impuesto transitorio. Como muchos impuestos, ¿verdad?, que tenemos y que tienen mucho tiempo. Cuando vemos en los bancos que hay personas que prefieren ir a retirar para depositar en efectivo, o que hay personas que retiran el efectivo y hacen cualquier tipo de transacción comercial en efectivo para evitar ese impuesto, tú dices, bueno, primero, ¿qué estás haciendo? Y no es ilegal tener efectivo, que se entienda que ahí es uno de los ejemplos en que una medida impositiva cambia el comportamiento del contribuyente por algo legal también, que es la utilización de efectivo. ¿Pero qué hacen? Al final, la influencia es tal que tú utilizas más efectivo, andas con efectivo, y eso puede ser hasta un problema de inseguridad ciudadana, en el que la persona, el delincuente, tiene más probabilidades de encontrarte con efectivo que si todas las operaciones estuvieran totalmente bancarizadas. Muchas veces, para evitar eso, ¿qué pasa? Que como ya estamos usando efectivo, pues muchas de las transacciones quedan también en la informalidad. Entonces, hay que ver, y por eso me gustó mucho el comentario de don Francisco y de Miguel, cómo nosotros estamos cambiando a veces con pequeñas políticas. Tenemos que tratar de ver el macro, qué es lo que estamos provocando a nivel general del aparato económico. Es correcto. En otro programa, ya este minuto es para despedirnos y darle las gracias a Miguel por el sacrificio de venir al estudio a compartir con los televidentes toda esta hora. No, yo darle las gracias a ustedes. Gracias, pero yo digo, en otro programa vamos a ver cómo, y manteniendo el criterio de quién da más, en cómo se parece la gracia navideña a los pollos y las canastas que vende Inespre, porque también afectan el comercio privado. Miguel, gracias por haber venido, nosotros complacidos, y haga una promesa para el 23 acá de regreso. La promesa está hecha, y perdona que te interrumpiera hace un momentito, pero es que no es un sacrificio, ¿verdad? Es un privilegio estar con ustedes acá y con sus televidentes. Correcto, doctora. Bueno, con eso pues nosotros le damos las gracias por la fidelidad de siempre y acompañarnos semana tras semana. Recuérdense que la reforma tributaria está demorada, no olvidada. No olvidada, exacto, presente en la memoria de todos. Balance Financiero regresa con otra edición la próxima semana. Por favor, espérenos. Gracias por su sintonía.